Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en Conciencia Tech, como todos los viernes, a través de nuestra página de Conciencia Tech, y obviamente también nos pueden encontrar a través de Spotify como Conciencia Tech y a través de YouTube también en el canal de su servidor donde publicamos este podcast. Y hoy estoy muy contento porque estamos con una colaboración bastante interesante e importante, y estamos cruzando, como decimos comúnmente aquí en México, cruzando el charco para podernos conectar a través de la tecnología. Y hoy tengo como invitada a alguien que seguramente nos va a aportar un montón de cosas muy interesantes para nuestro desarrollo personal y para potenciar todo nuestro ente holístico como seres humanos que somos, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto estar contigo, Sandra. Te agradezco primero que nada, y bueno, voy a presentar a Sandra Conde. Ella es especialista en aceites esenciales. Nos va a venir a platicar qué son los aceites esenciales, cómo le han transformado la vida, pero no solo eso. Ella ha buscado entender cómo funciona toda la parte interna de nosotros como seres humanos. Es decir, se ha preocupado también por la parte de la medicina natural, la parte de la dieta, la parte energética, incluyendo yoga y biodanza. ¿Y por qué creo que esto es vital? Porque al final de cuentas, si nosotros no estamos bien adentro, pues seguramente por fuera vamos a estar reflejando cosas que no nos hacen ver que estamos bien. Entonces, esas son las primeras señales que creo que tenemos que empezar a darnos cuenta, cómo nos sentimos nosotros, y a partir de ello empezar a interiorizar para poder generar pues una mejor versión de nosotros. Sandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Por cierto, estaba en España cuando les dije cruzar el charco, anda por Cádiz, ella vive allá, y estoy muy contento de recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, David. Muchas gracias por invitarme y encantada de poder compartir contigo y con todos tus oyentes. Ok, en la charla que tuvimos antes me dijiste, bueno, yo me considero viajera del mundo, eres catalana, ¿verdad? De Barcelona, pero ¿cómo pasaste? Y esto es algo que a lo mejor te saco de contexto. ¿Cómo saliste de ese mundo empresarial y del desarrollo a lo que tú te dedicabas y te empezaste a meter en este mundo del desarrollo humano o espiritual? Bien, pues en realidad es algo que llevamos todos, porque todos somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Es verdad que todos en diferentes niveles en el colegio, así como, ¿verdad? Como en la vida, pero todos lo llevamos dentro. Y entonces mi búsqueda empezó muy jovencita. Y como quería conocer mundo, pues estuve inicié estudios de turismo, y esto me llevó a viajar, a conocer otras culturas, personas y dedicarme al servicio más externo de las personas. Sí, también al viajar, pues te permite conocerte a ti, ¿no? Pero siempre quedan como recovecos, ¿verdad? Como cuando vamos conduciendo, esas partes que no ves, ¿sí? Del espejo. Y bueno, como casi todos los seres humanos que decíamos, David, pues aprendemos a través de las crisis, del sufrimiento, ¿sí? Entonces fue a través de una crisis, la primera que tuve, que me di cuenta que era algo que llevábamos por dentro, ¿sí? Que nuestras experiencias y así las cosas nos pasaban, pero que dependía de nosotros el cómo nos tomábamos lo que pasaba, para qué nos pasaba lo que pasaba, sí, y cómo nos hacíamos más sabios, y esto nos permitía además vivir más plenos y felices si aprendemos a través de las experiencias, porque al final la vida es cambio y transformación, evolución, en definitiva, ¿sí? Y para esto necesitas herramientas. Entonces, cuando naces te cargan con una cajita de herramientas, y a medida que vamos avanzando por la vida, nosotros vamos tomando diferentes herramientas que nos ayudan y son claves en el camino de cada uno. ¿Mm?
Entonces, la primera crisis me llevó a empezar a estudiar todo lo que era el mundo interno, desde dietética y herboristería, nutrición, en Reiki, yoga, biodanza, flores de Bach también, constelaciones, registros, hasta que dije, bueno, necesito una medicina que lo englobe todo. Y de las medicinas más antiguas que encontré, pues estaba la Ayurveda y la medicina china. Entonces hice medicina tradicional china. Y bueno, y después también eso me permitió, lógicamente, conocerme mucho más, poder servir mejor a las personas, ayudar más, colaborar más con otras personas. Y hasta que otra nueva crisis, ¿sí? Fue cuando llegaron los aceites esenciales a mi vida. Y bueno, pues parece mentira, ¿no? Que en un botecito, algo tan pequeño, pueda tener tanta potencia. Pero al final el aire no se ve y es importantísimo. Sin el aire nos moriríamos, ¿no? Entonces el aceite esencial es algo muy sutil, pero muy, muy concentrado, muy potente, y además que trabaja a todos los niveles de la persona, a nivel físico, a nivel mental, emocional y a nivel energético y espiritual. Y desde los albores de la humanidad y en todas las civilizaciones han existido y se fueron a recuperar pues en el siglo pasado. ¿Sí? En Europa, diferentes escuelas, la escuela francesa, la escuela alemana, ¿sí? Unas más enfocadas a lo que era ingesta, ¿sí? A nivel interno, otras más enfocadas, que quizá es la que más ha llegado a nuestros días, pues de el masaje, ¿sí? O simplemente el aroma para llegar a estados de ánimo, ¿sí? Cambiar, transformar nuestros estados de ánimo. Y bueno, pues esto fue lo que empecé a probarlo en mí, pues como empezamos siempre, ¿no? Funciona y dices, bueno, pues este regalo lo quiero compartir con el entorno, ¿vale? Porque quieres después, todos los humanos nos pasa, ¿no? Descubrimos un tesoro y lo quieres compartir con todo el mundo, entonces con tus más cercanos, familia, amigos, hasta que me di cuenta pues que era algo que realmente podía ayudar mucho y era algo muy sencillo que facilitaba pues tener al alcance de la mano una herramienta, traerla a nuestros hogares, traer la naturaleza a nuestros hogares, ¿no? Y hacernos este camino, pues facilitarnos en definitiva la vida y liberarnos, restarnos lo que es peso, conciencia tech, ¿sí? Nosotros sabemos que en el mundo de la conciencia, a mayor peso emocional, menor conciencia. Entonces, a medida que vamos descargando, nos vamos liberando de ciertos bloqueos, emociones, creencias, pues vamos aumentando conciencia. ¿Y esto para qué? ¿No? Porque al final los que llegan a la iluminación dicen, antes de la iluminación, corto madera, llevo agua. Después de la iluminación, corto madera, llevo agua. ¿Para qué? Bueno, pues para vivir la vida de otra manera, más bienestar, y sobre todo no solamente por nosotros, sino también ser faros para el resto, ¿sí? Y ser puentes para que los demás también se sientan bien, porque aunque nos parezca, en esta sociedad o en esta cultura que vivimos tan deprisa, ¿no? Que estamos separados, realmente estamos unidos, o sea, impacta, ¿no? Ya fíjate, la doctora esta de los animales hace tiempo que descubrió que cuando unos monos en una punta del mundo sí aprendían ciertas cosas, otros monos en la otra parte del mundo realizaban eso sin haberles enseñado, ¿vale? También lo podemos ver cuando los inventos, ¿verdad? Cuando llega una información, que alguien descubre algo, enseguida lo patenta porque no le ha llegado a él solo, ha llegado a varias personas en el mundo. Claro. Entonces, el primero que lo saca, lo patenta, ¿no? Pero realmente las ideas están ahí y están para todos. Entonces, uno se mueve el mundo, como las fichas de un dominó, ¿sí? Una ficha se mueve y todo el resto.
Claro. Oye, y particularmente tú me hablas de momentos de crisis que tuviste para poder llegar a esta parte, ¿no? Y empezaste a ver que en la madre tierra, que era sabiduría y todo lo que había. Entonces, Sí. ¿cómo empezaste a experimentar este tipo de situaciones y de herramientas en ti? Y después, ¿cómo empezaste a comunicarlo? Porque normalmente quien te empieza a hablar de este tipo de cosas y encuentras personas que no están todavía abiertas a este tipo de temas, pues puede haber hasta un cierto rechazo o inclusive decir, bueno, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? O sea, ¿realmente es funcional, no es funcional? Sobre todo aquellos que están muy metidos en la mente, ¿verdad? Analítica, ¿no? Que podría ser la gran mayoría de los médicos alópatas sin tener un, un juicio contra ellos, pues puede ser, porque yo tengo dos papás médicos, puede ser que tengan un bloqueo inmediato sobre este tipo de cosas. Sí, mira, en primer lugar, partiendo de que no estamos separados, yo lo veo como, no lo veo como algo alternativo, no es la alternativa A, sino lo veo como un complemento. Bien, entonces, tenemos esta medicina que es fantástica, que la ciencia ha descubierto y nos va muy bien, pero es a abrir nuestras posibilidades. Entonces, si nosotros abrimos las posibilidades, tenemos muchas más opciones, es mucho más sabio decir, oye, pues tengo todas estas alternativas, ¿verdad? Si yo tengo un accidente y me rompo una pierna, ¿vale? Voy a utilizar los aceites esenciales para calmarme, pero voy a necesitar un médico que me restaure la pierna o que me opere, ¿sí? Con lo cual ahí ves que es complementario, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, que todo es necesario y que es abrir el mundo de posibilidades, ¿sí? También el primer principio sería el respeto. Nosotros no podemos ayudar a nadie que no quiere la ayuda, que no nos la pide, ¿vale? O que no está en el momento, como el fruto, ¿verdad? El fruto puede ser una fruta muy rica, pero si la cogemos verde no nos va a gustar. Tenemos que esperar a que madure, por hacer este paralelismo con la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Entonces, igual, pero fíjate que en los principios, tú sabes que en cualquier proyecto, si esto forma parte de nuestra psique, en cualquier proyecto, en cualquier camino, por bueno que sea, por luminoso que sea, por transformador que sea para el mundo, siempre vamos a encontrar detractores, ¿vale? Y esto es la propia vida y nuestra propia psique para que nosotros decimos, es verdaderamente importante para ti. Realmente tú confías en esto, ¿sí? Confías en la vida que te ha traído esto. Y tú has de ir saltando, ¿vale? O abortar, ¿no? Ahí ya. Entonces van a aparecer. Y justamente yo tenía, donde vivía en aquel momento, en aquel entonces tenía, enfrente mío vivía una química, ¿vale? Científica, ¿sí? Vecina, ¿sabes? Entonces me hizo de abogado del diablo, que yo digo, ¿no? Entonces me pregunta, pero esto, ¿qué estudios hay? Pero esto me preguntaba todo, ¿sí? A nivel mental, ¿no? Y esto también me llevó a mí, ¿no? A buscar más, porque si yo soy más intuitiva, ¿no? Pero también necesito que mi mente esté tranquila. Todos, en realidad, ¿sí? Todos podemos sentir o tener una intuición que en realidad es una capacidad superior de la mente ordinaria, pero al final nuestra mente viaja con nosotros, ¿verdad? No podemos eliminarla, sino que tenemos que aprender a vivir con ella y ponerla a nuestro servicio. Entonces, para eso tenemos que darle lo que quiere. Entonces, ella me ayudó a esa búsqueda de más información y que mi mente estuviera tranquila, primero en mí y después para compartirlo con otras personas, quizá más escépticas, como tú dices. Y eso por una parte, y por otra parte, pues al probarlo, como todo en la vida, ¿verdad? Pasa de entendimiento a comprensión. ¿Por qué? Porque pasa de que lo entiendo a que lo vivo, es mi experiencia. Y entonces ya pasa a ser mi verdad. La verdad es que lo has descrito
en un entorno muy, muy completo. Y esta parte de atender yo le llamo atender a la loca de la casa, que es la mente que habita en nosotros, pues nos da mucha tranquilidad, como lo dices, ¿no? Y esto nos lleva a también poder vaciar nuestra información y decirla con plena seguridad de que ya la analicé, pero también ya la interioricé en mí, ¿no? Y ya está en mi esencia como ser. Pues yo soy un firme creyente que somos seres, ¿no? Y al final, al pasarlo por nuestro ser, pues ya es mucho más tangible para nosotros decir los beneficios que pudieran tener, pero Claro. obviamente abierto a que, como dices, que la otra persona no esté o sí esté presente en ello. Y porque al Y final, David, fíjate que somos sembradores. Entonces, nosotros sembramos semillas, ¿vale? Que previamente nosotros hemos vivenciado en nosotros, porque esto no, lo captamos los seres humanos, quien habla solamente desde un nivel a quien habla realmente que lo ha hecho carne. Entonces, desde ahí tú siembras semillas y entonces te despreocupas, porque ya crecerán las que estén en terreno para crecer en este momento. Y las que no, pues quedarán ahí enterradas y quizá algún día broten, quién sabe cuándo. sí, Pero tú has hecho tu parte. muy, muy, muy interesante y muy puntual esta analogía, que es la realidad, o sea, hay que sembrar, ¿no? Y Sí, ya el resultado, pues no definitivamente lo sabemos, como cuando sí, lo hacemos en el campo real, o sea, no todas las sí, semillas germinan eso es. y ahí quedan en la tierra para nutrir y Sí, aportar al final de cuentas. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces vas caminando, sigues caminando y te vas encontrando pues muchas personas que al igual que tú, pues sienten que les cambia la vida, que se transforman, que adoptan otro estilo de vida más saludable, ¿verdad? Y, perdón, y que es mucho más fácil tener una herramienta, estar en conexión con la tierra, en sus casas, liberarse de tóxicos e iniciar un camino que al final son hábitos y los hábitos son muy importantes en nuestro día a día. Ahora, dentro de esta parte, me quiero imaginar a Sandra cómo llegó, empezó a conocer sobre estos temas, empezó a experimentar. ¿Cómo empezaste a darte cuenta que esto que estabas ya tomando y vivenciando y probando, te empezó a beneficiar? Estabas en crisis, ya estás en este momento, te empezó a beneficiar en tu parte intelectual, en tu parte emocional, en tu cuerpo mismo. ¿Cómo empezaste a ver ese cambio, ese mindset o ese setup en ti, ¿verdad? Y empezaste a ver, ah, caray, empecé a detectar estas cosas muy positivas de esto que estoy experimentando. Mira, David, el aceite esencial funciona en segundos, ¿vale? Entonces, cuando tú lo usas, el simplemente hecho de tú abrir un bote e inhalar, son unas partículas muy pequeñitas, es pura química que viene de la naturaleza y es una cantidad de materia prima muy grande, ¿vale? Por ejemplo, nosotros necesitamos para hacer un aceite esencial de lavanda 150 kilos para hacer un litro de aceite esencial de lavanda, 150 kilos de flores de lavanda. Decimos que es el oro líquido, es el sistema inmune de la planta, lo que la protege de cualquier agente externo que la intente dañar. Y esto está concentrado en una gotita, que es pura química. Son en moléculas muy pequeñitas que cuando tú las inhalas, ¿vale? Van directamente por el bulbo olfativo, ¿vale? Al sistema límbico, al hipotálamo. Perdón. Y como sabrás, el hipotálamo regula muchísimas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, hay una reacción química, ¿vale? Y precisa y verificable, ¿sí?
en nuestro cuerpo. Entonces nos va a cambiar nuestro estado de ánimo. Nos va a relajar, nos va a desbloquear, nos va a aportar vitalidad, nos va a aportar pues claridad, ¿sí? A la mente, dependiendo la función de cada aceite esencial. Porque nosotros decimos que el aceite esencial tiene biointeligencia, que es la inteligencia de la vida. Entonces tú, por ejemplo, estás utilizando un aceite esencial por sus principios activos para X, pero el aceite esencial va a ir allí donde lo necesites. ¿Vale? Entonces, mientras que tú lo notas en segundos, o sea, la prueba es en segundos, que te va a cambiar, que vas a transformar cómo te sientes. Como todo en la vida, sabemos que requiere de una perseverancia y de una constancia. Es como el que hace un ayuno de 12 horas, va a notar al día siguiente que se levanta mucho más, que ha dormido mejor, porque no tiene el estómago lleno, ¿verdad? Que tiene más vitalidad, que su mente está más clara, no está embotado, ¿verdad? Por la digestión pesada o porque ha comido mucho. Pero si realmente quiere llegar a un peso ideal o quiere sentirse con energía en el tiempo, va a necesitar cuidarse en el tiempo. ¿Sí? Entonces, a medida que los vamos utilizando, vamos notando cómo nos va transformando. Fíjate que hoy en día estamos expuestos a muchísimos tóxicos en el aire, en el agua, en los tejidos de las casas, en nuestra alimentación, ¿sí? En los productos que utilizamos en las casas, mayoritariamente químicos. ¿Vale? Entonces, al igual que nosotros tenemos un impacto en el entorno donde vivimos, el entorno también nos impacta a nosotros. Porque usualmente cuando viajamos o nos vamos al mar o vamos a un bosque, nos recargamos como pilas? Sí, porque estamos aislados prácticamente de tecnología, de químicos, de cosas que están afectando nuestro entorno, ¿verdad? Inclusive Claro. pues estamos en contacto con la esencia natural de nuestro ser, ¿no? Entonces, Claro, porque nuestro avatar, o sea, este cuerpo, este traje, está hecho de la misma materia que la naturaleza. Pero además, si profundizamos más, vamos a ver que nosotros estamos rodeados de iones positivos, como son antenas parabólicas, móviles, ¿sí? Radiaciones, microondas, ¿sí? Los iones positivos, no es la palabra, ¿vale? Porque positivo sería positivo, sino que nos perjudican gravemente nuestros campos energéticos y afectan a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la naturaleza contiene iones negativos, al igual que los aceites esenciales. Entonces, son capaces de recuperar, ¿sí? Sellar nuestro cuerpo energético, ¿vale? Somos energía, somos paquetes de información, ¿sí? Con energía, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué los virus todos están ahí y unas personas los afectan y otros no? Esto depende de cómo está la persona. Si la persona está fuerte, tiene su campo energético, físico fuerte, se debería traducir su sistema inmunológico fuerte, puede protegerse y no verse afectado. En cambio, si está débil, pues será más propenso a debilitarse, ¿sí? A caerse o a enfermarse. Entonces, la naturaleza nos sana por el simplemente hecho de estar cerca, de respirarla. En Japón, por ejemplo, son muy populares los baños de bosque. Y en el bosque, de donde provienen los aceites esenciales, que provienen de las hojas, de las flores, del tronco, ¿vale? De diferentes partes de los árboles y las plantas, pues emanan aceites esenciales. Entonces, cuando tú vas caminando, tú vas inhalando todas esas sustancias y hace que tú vuelvas a casa, además de que aportan oxígeno, tan importante,
a nuestro organismo, pues hace que tú vuelvas mucho más cargado energéticamente y, por supuesto, físicamente. Van juntos, ¿sí? Así es. Yo he leído, bueno, y he visto, por ejemplo, ya aquí aterrizándolo en el ámbito en el que, por ejemplo, me desenvuelvo, que es profesor, tenemos un grupo de estudiantes que están haciendo su pregrado, su estudio profesional. Y tengo una compañera que trae su difusor, pone su aceite y se los pone el día del examen. ¿No? El día del examen les pone su aceitito, todos los alumnos están respirando, etcétera. Y creo que inclusive hasta publicó algo sobre ello en algún paper que no he leído sus conclusiones, por cierto, pero con lo que me estás diciendo, al llegar a estas partes del cerebro, como el hipotálamo, pues seguramente reduce el estrés, ¿no? Entonces, esta es podríamos decir que es una de las primeras opciones antes de, por ejemplo, comerlo, de untarlo, o sea, el olerlo sería uno de los primeros impactos que yo, mortal, que a lo mejor no estoy en contacto o me manejo en la ignorancia de los aceites, podría empezar a experimentar Sí, es lo qué más es lo que fácil. siento. Exacto, es lo más fácil, lo más sencillo. Tú lo estás inhalando y ya estás notando sus efectos. Y de hecho, es una de las ramas que menos se ha estudiado, pero que más posibilidades trae porque impacta en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, ¿sí? Directamente, o sea, entra directamente ahí, ¿no? Pocas cosas que podamos, que tengan esta potencia para decir, no, no, es que está entrando, ¿no? Y lo está cambiando. Oh, Entonces, es algo importante. Esa rama, y es por la que puedes empezar, efectivamente, como tú has dicho, de manera muy sencilla, sin saber, ¿no? Tú puedes decir, este aroma me gusta o me siento bien. Mira, yo recuerdo una gestoría, ¿vale? Que no conocían, prácticamente me compraron un difusor, el botuquín, ¿vale? Y él lo utilizaba y decía, mira, yo no sé qué es lo que hace, pero yo sí sé que yo noto cuando no está enchufado, ¿vale? Entonces, aunque tú no sepas qué es lo que está realmente, ¿no? Qué efecto está teniendo, sí lo notas en el ambiente de los trabajadores, ¿no? En este caso en la gestoría, que están, pues, bueno, con papeleo, con impuestos, sí, con cierres. Pues él notaba cuando no, el difusor no estaba difundiendo. O sea, lo notaba la atmósfera del clima de trabajo, ¿no? Cómo sí, 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 estaba. claro, entiendo. O sea, seguramente veía mayor conflicto, mayor estrés, Y lo caras percibía, ¿no? más. Ah, Claro, percibía, ¿no? así. Cómo estaba el ambiente. Entonces, en las aulas se está utilizando mucho. Aquí se están haciendo muchos trabajos en aulas, con niños en educación. Y fíjate, por ejemplo, incluso en el área médica, ¿no? Un dentista, ¿no? Que dices, qué horror, me toca. Es de esos profesionales que dices, sé que es importante, que lo tengo que cuidar, pero que casi ninguno queremos ir de, ¿no? Qué bien, Por- tengo que ir al dentista, ¿no? No, sino es como, bueno, tengo que ir al dentista, bien. Y entonces, por ejemplo, en las salas de espera, ¿vale? Qué bien quería, ¿no? Que antes de entrar, entraras en otro estado, que estuviera, por ejemplo, ¿no? O fíjate, nosotros aparte de aceites esenciales tenemos todo lo que son productos para el hogar y la pasta de dientes, que hoy en día las pastas de dientes pues se ponen mucho flúor, ¿vale? Que Así es. sabemos, ¿vale? Entonces, lavar los dientes son 3 veces al día. A lo largo de los años, ¿cuánto flúor estamos metiendo en nuestro cuerpo? ¿Sí? Pues con aceites esenciales, pues te estás lavando los dientes, que incluso te lo puedes tragar. Fíjate qué diferencia, ¿no? Sí, Es, definitivamente porque es algo mucho más natural, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita sí, que mencionas, nosotros, bueno, en la casa, mi esposa, que es
nos busca pastas de dientes libres de flúor y cosas de ese tipo, ¿no? Al final de cuentas, pero con este beneficio de que puede ser el mismo aceite y el mismo aceite puede curarnos, porque, por ejemplo, podemos tener alguna afta, alguna Sí, llaga o bien las encías, una gingivitis o cuestiones de ese tipo y correcto. podemos ayudar a nuestro cuerpo a sanar, pues es algo poderoso, ¿no? Muy poderoso. Fíjate que en la boca es donde más bacterias conviven. Entonces, los aceites esenciales es ideal para eso. Entonces, por un lado te estás quitando tóxicos que introduces a tu cuerpo todos los días, repetitivamente, y por otro lado estás dando lo que sí puede convivir en armonía con tu cuerpo. Sí, porque ¿Sabes? al final de cuentas estamos bombardeados por por estas situaciones tóxicas del ambiente todo el tiempo, porque pues no nos podemos aislar y quedarnos en un lugar, ¿no? Porque nuestro propio ámbito de desarrollo profesional tiene que ver con tecnología, tiene que ver con que consumo agua en ocasiones, sí, pero agua que pues hoy en día puede estar inclusive no mineralizada, entonces realmente ni siquiera nos está ayudando a satisfacer realmente esa hidratación en nuestro cuerpo. Puede ser que nuestros alimentos, muchos de ellos ya son procesados, inclusive los que son naturales, no sabemos con qué tipo de químicos y fertilizantes fueron eh, crecidos, ¿verdad? Ni cómo llegan. Entonces, sí estamos realmente ante un bombardeo de un ambiente tóxico, como lo dijiste, y que pues necesitamos tratar de contrarrestarlo, ¿no? Nivelarlo, equilibrarlo. Exactamente. No es normal, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos cánceres hay, ¿no? Lo anormal es una persona sana. El que no tiene un tema, tiene otro. El que no tiene un tipo de desequilibrio, tiene otro, ¿verdad? Entonces, mira, estas semanas escuchaba una frase que me impactó mucho, ¿no? Pero es real. Nacemos felices, vivimos sufriendo, morimos enfermos. Es como, ¿no? Sí, 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 Ostras, sí. ¿no? Claro, nacemos felices, sí, porque venimos de casa. Nacemos felices. Vivimos sufriendo porque no entendemos las reglas del juego. ¿Sabes? No las entendemos. Entonces, necesitamos entender las reglas del juego y equiparnos para vivir el juego disfrutándolo y pasando y evolucionando, pasando etapas del juego, ¿sí? Sí, Y porque fíjate que al final, como lo dices tú, esto es un juego, pero estamos muy acostumbrados a sufrir. Y aprender sobre el sufrimiento, como lo dijiste, mis crisis me han ayudado pero no sé si te pasa, pero a mí en mi experiencia, a partir de que empiezas en este mundo como tú a explorar cosas, ¿para qué me está sucediendo este tipo de cosas a mí? Empiezas a ir evolucionando, como dices, pero también empiezas a dejar algunas cosas, ¿no? Como, ay, es que yo era súper controlador de mis hijos, de mi esposa y todo. Y dice, bueno, ¿y qué beneficios me da este falso control que creo tener sobre las personas, ¿no? Cuando en realidad pues no tengo el control de nada de ellos, porque son ellos, ¿no? Al final de cuentas, y cómo lo suelto, pero ese soltar ese control me hace sufrir y me hace somatizar cosas en mí. Y que pueden traducirse en alguna enfermedad, en algún resentimiento, en algún coraje. Entonces, al final sigo con esos sufrimientos y a veces la loca de la casa te juega más cosas y te cuentas cuentos que ni siquiera han sucedido en la realidad. Entonces, creo que esa transición que dices tú del camino hacia disfrutar es ese pleno inicio de conciencia. No sé si estés sí, ese bienestar, porque claro, a medida que nosotros vamos entendiendo, vamos cambiando hábitos,
en nuestro día a día, nos vamos dando cuenta qué nos hace bien, qué necesita cada uno de nuestros cuerpos y se lo vamos dando, respetando. Al final las leyes, ¿vale? Porque las leyes están, pero el no cumplirlas no nos exime de las consecuencias, ¿sí? Y entonces lo estamos pagando en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestra mente que no para. Entonces, a medida que vamos cambiando los hábitos que nos vamos dando, ¿no? Lo que necesitamos, que vamos entendiendo. ¿Qué pasa? Que cuando va creciendo el entendimiento, las emociones no desaparecen porque forman parte de nuestra personalidad, ego, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo emocional siempre va a estar ahí. Pero no es lo mismo tener un cuerpo emocional alterado o instinto, ¿sabes? En primera línea, a que el neocórtex empiece a tomar el mando, ¿vale? Y el neocórtex empieza a tomar el mando, que es lo que nos diferencia de los animales, el discernimiento, nuestra lógica, cuando el cuerpo emocional está más tranquilo, ¿vale? Y podemos ver que es un instinto, lo que tú decías, ¿no? Tengo un instinto de controlar, pero puede ser un instinto de proteger lo que amas también, ¿vale? Pero sencillamente el neocórtex dice, bueno, ya, pero es que están bien. Además están creciendo y se están aprendiendo a cuidar de sí mismos también, ¿no? Y yo debo hacer lo propio conmigo, ¿no? ¿Sí? Y Sí, sí, tomar sí. responsabilidad también de mí. ¿Por qué? Porque esto es todo un circuito que nosotros vamos haciendo a medida que vamos aprendiendo, que ya te lo pongo así, pero en realidad que es el neocórtex, ¿vale? El que entiende, ¿no? Entonces, no es lo mismo pasar un enojo y dejar que ese enojo, ¿no? Te destruya a ti, te menoscabe la energía, te cree una úlcera de estómago, te provoque malas relaciones, ¿vale? A que tú puedas vivir ese enojo y aprender de ese enojo, de lo que te está enojando. Y a ponerte tus aceites, por ejemplo, ¿no? Y a transitar ese enojo como parte de ti y como una información para que te conozcas y para que sepas lo que estás viviendo y cómo puedes enfrentar eso de la mejor manera para ti y para tu entorno. Sí, porque al final de cuentas, como tú dices, esta parte de las emociones, yo siempre lo expreso de esta manera, las emociones son y están en nosotros, ¿no? Y al final de cuentas, pues tenemos que aprender a conocerlas, o sea, de qué manera Sí. esa parte fisiopsicológica y química se está, me está mostrando en mi cuerpo, ¿no? Entonces yo les digo a mis estudiantes, ¿cómo sientes el enojo? ¿En qué parte? Ah, pues a mí se me rigidiza el cuello, la mandíbula, me saltan los ojos, se me ponen rojos, siento un calor espantoso en el estómago y empieza a subir hacia la cabeza y me empieza a doler la cabeza, entonces dices, ah, caray, es una señal de que me está pasando algo. ¿Qué es Sí, lo que me está pasando? ¿Para qué está sucediendo esto? exacto. Pero antes de la explosión o sea, decir, yo no la puedo controlar mi enojo, pero sí puedo saber qué tengo que hacer con este enojo o qué me está mostrando este enojo. Pero igual con la tristeza, igual con la alegría, igual con el desagrado, con el temor, ¿no? O sea, ¿qué Sí, con maneras se muestran en mi cuerpo? la envidia y con los celos y con el miedo. Y claro, es que somos más, el 70% o más agua en nuestro cuerpo. Y en el agua está la información, están nuestras emociones. Entonces, ¿cómo mantener esas aguas? A medida que crecemos en conciencia, podemos apaciguar esas aguas. No van a desaparecer, pero no van a tener el mando. Fíjate, podemos hacer una parábola como con Jesús, que caminaba por encima de las aguas, porque él había trascendido sus emociones.
pero las tenía, aunque estuvieran bajo sus pies. ¿Sabes? Sí. Que haya desaparecido el agua, que haya desaparecido las emociones, porque como humanidad tenemos emociones, ¿sí? Entonces, pero no son las emociones las que nos rigen, ni somos nuestras emociones, porque somos conciencia. Sí, definitivamente, y eso es algo súper valioso que acabas de mencionar y que quisiera yo reafirmar. No somos enojones, no somos depresivos, no somos, o sea, es una etiqueta que nos ponemos, ¿no? Están ahí nuestras emociones, hay Forman que parte de nosotros. forman parte de nosotros, pero hay que transitar hacia el aprendizaje que nos genera. Y por lo que me estás diciendo, este tipo de herramientas como los aceites nos pueden ayudar a transitar el aprendizaje desde la conciencia. Desde la conciencia, de una manera mucho más amorosa, mucho más cuidadosa hacia nosotros mismos, respetuosa, ¿no? Y entonces es agradable, ¿sí? Porque, bueno, sabes cuando éramos pequeños que te decía, si te duele, si te pica, es que está curando, ¿sí? Cuando nos caíamos, nos hacíamos una herida, ¿no? Y te echaban alcohol o te ponían, ¿sí? Y veías las estrellas de lo que te dolía, ¿no? ¿Sí? Y el aceite esencial es amable, ¿sí? Es agradable. Hay tantos aceites esenciales que tú además vas a escoger los que te gustan, porque eso va a hacer que los utilices. Y al utilizarlo, te van a ir apaciguando y liberando ese campo emocional y mental. ¿Para qué? Para que aflore cada vez más la conciencia. Para que la conciencia, el observador, sea el que lleve el mando. Y no para que la conciencia, tu alma, esencia, sea la que dirija tu vida y no tu personalidad, tu ego, que es necesario, que está muy bien conocerlo, pero que está todavía mejor si lo ponemos al servicio de nuestra alma. Así ¿Sí? es. También escuchaba, ¿no? Que es un buen servidor, pero un mal señor. ¿No? El ego. Sí, 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 sí. Oye, y retomando, bueno, una práctica básica es inhalarlo, ver qué beneficios me da, etcétera. Y voy a una segunda etapa. Sé también que se pueden Ingerir. ingerir, ¿no? Sí, sí, Eh, ingesta. Eso sería, más que la segunda, David, sería la tercera. Entonces la segunda sería untarla, Exacto, la sería tópica, inhalación. tópica. La primera, que podemos ponerlo en el difusor, es muy fácil, directamente del bote. Lo inhalamos, lo echamos en unas gotitas de la palma de la mano. Sí, hacemos así, activamos conforme a las agujas del reloj e inhalamos, hacemos una copa, inhalamos profundamente. Podemos hacerlo varias veces. Y después, tópicamente, un ejemplo, tengo tensión en mi cabeza, que llevo todo el día trabajando, y entonces tengo tensión. Y no hago nada, ¿vale? Llega la noche y no tengo ya tensión. Tengo un dolor de cabeza que casi no puedo ni dormir. Y que si no hago nada al día siguiente todavía voy a sentir, no sé si te ha pasado, cierto malestar en la cabeza. Vale. Sí, inclusive no descansas bien, inclusive te sientes al otro día con cansancio. Exactamente. Entonces, ¿cómo los utilizaría ahí? Pues mira, si yo, por ejemplo, utilizo un aceite esencial de menta, cuando empiezo con la tensión, ¿vale? Lo inhalo, puede ser que la tensión ya me desaparezca. Pero si dejo pasar horas, puede ser que la inhalación no sea suficiente. Y ahí me preparo una ingesta mediante una cápsula, ¿vale? Me preparo unas gotitas de menta, puedo rellenar con aceite de oliva, ¿vale? Que el aceite esencial se mezcla muy bien con el aceite vegetal, cualquier aceite vegetal, almendras, coco, oliva, ¿sí? Y entonces lo ingiero. Y ahí es mucho más potente,
porque va directamente, ¿sí?, a nuestra sangre. Cuando lo ingiero. También puede ser que inhalado me lo aplique directamente tópico. También de esa manera estoy inhalando y a la vez entrando a través de la piel. A través de la piel se suele absorber un 30 o un 40% que va a sangre, porque las moléculas, igual que penetran el cerebro, también penetran todas las capas de la piel y van directamente a la sangre. Y la diferencia de las otras dos con la ingesta es que tú tomas el 100% del aceite. Con lo cual siempre intentamos las primeras y si nos funciona ahí, no hacemos trabajar nuestro cuerpo de más. Fíjate que la fuente es efectiva, no pierde energía, ¿sí? Claro. Entonces nosotros igual, eficaces. Si con algo nos funciona, pues ya. Muy bien, ¿Sí? excelente. Oye, ¿y por qué detenernos? O sea, y me voy hacia una persona que vive en la vorágine diaria, ¿no? En el automático y no se detiene a este espacio. ¿Por qué aperturarse a este tipo de herramientas como un primer experimento de hacer algo distinto, ¿no? O sea, vivo en el automático, me levanto, trabajo, me lleno de proyectos, estoy en mi hacer y en mi tener, pero no regreso y no conecto hacia el ser. Estas herramientas de los aceites esenciales me permiten esa conexión, ese inicio de conexión conmigo. Sí, Claro, porque es siempre algo y muy cuando esté sutil. dispuesto, ¿no? Lógicamente, es algo muy sutil y que lo va a notar la persona. No tienes que creer para experimentar cómo te sientes. Entonces, aunque una persona sea muy mental o esté mucho, como tú dices, en el modo piloto automático, solamente con una inhalación puedes sentir cómo se siente. No hace falta que crea. Entonces, puede ser un apoyo a que esa persona se abra, ¿no?, a otra posibilidad dentro de su vida, ¿sí? Y bueno, primeramente a facilitarse la vida y tener una herramienta de apoyo a mano, en su casa, en su oficina, en su trabajo, con su familia. Y después, ya después, si ella quiere, desde libre albedrío, decir, voy a ver esto, voy a experimentar, ¿no? Pues la verdad es que me siento así, la verdad es que quiero reducir esto, la verdad es que ahora noto que duermo mejor, descanso más y me noto con más energía. Noto también que cuando me pongo el difusor y a trabajar, me rinde más, me concentro mejor, ¿no? Bueno, sí, es un proceso. Puede. Mm. Y la otra parte que te quería yo preguntar es, hablaste también de que nos puede ayudar. Obviamente nos puede ayudar, pero también tenemos que cuidar la ingesta de lo que comemos, obviamente, pero a ir equilibrando nuestro peso y ir buscando un cuerpo más saludable desde el punto de vista de nuestra alimentación y también de nuestro ejercicio diario. Sí, es que, David, al final es un estilo de vida saludable. Y esto es un pez que se muerde la cola. Tú sabes que cuando nos abandonamos en muchas áreas. Empiezas por una y como que te vas dejando en varias, ¿sí? Y la salud se compone de varias patas. Una es el sueño, otra es la alimentación, que son los ladrillos que necesitamos para que nuestro cuerpo trabaje óptimamente. El sueño porque nos regenera nuestros órganos, nuestros procesos. Es vital el sueño. El ejercicio físico, porque necesitamos movernos para no dañarnos. La vida es movimiento, ¿sí? Y otra, nuestra buena gestión emocional, práctica espiritual, ¿sí? Cada uno en lo que, meditación, cada uno en lo que, ¿sí? Pero son 4 puntos. Los antiguos chinos hacían tai chi, ¿no? O chi kun, ¿sí?
esa era la práctica energética espiritual. Pues cada uno la que le vaya, ¿verdad? Porque por algo somos diferentes, entonces no tenemos que coger todos la misma. Y el aceite esencial tocaría cada una de las áreas, que como te decía al principio, porque trabaja a nivel físico, porque trabaja a nivel mental, porque trabaja a nivel emocional y porque trabaja también a nivel energético. Cuando nosotros usamos aceites esenciales, nuestra energía aumenta, nuestra vibración, nuestra frecuencia aumenta. Igual que cuando vamos a la naturaleza, o cuando quedamos con un buen amigo, o cuando estamos enamorados. ¿Sí? Sí, claro, o sea, sí me queda a mí muy claro que Claro, sientes hasta ese nivel de energía claro, mayor, ¿no? Que cuando claro. estás de bajada, o sea, cuando estás de bajada porque te peleaste con tu esposa, porque traes problemas en el trabajo, porque traes problemas financieros, sientes también ese bajón de energía. Entonces, Exactamente. como que también nos sirve como para elevar nuestra energía y entiendo que como una protección para esa Para energía que te... mantener la frecuencia alta, porque al final Así es, hablamos de conciencia T, ¿no? así es. La conciencia necesita de una frecuencia alta, porque es en una frecuencia alta donde nosotros nos van a llegar los insights, los entendimios. Es desde ahí que vamos a entender, es desde ahí que vamos a tener la claridad, que vamos a tener la lucidez, ¿vale? Para hacer los clics, ¿sí? Y entonces, una vez que hacemos los clics, ya no hay marcha atrás. Tú puedes perder frecuencia en un día malo, ¿vale? O una etapa mala, pero conciencia no. Una vez la tienes, la tienes. No hay marcha atrás. Así es. Y como dices, y esto hago como una parte fundamental, ¿no? O sea, en esos momentos son cuando aquí en México le llamamos nos caen los veintes o el inside o el quiebre de, ya entendí Sí, esta situación, sí. no, ya Ahora entendí lo esto. entiendo, ahora. Sí, y entonces en ese momento, como tú dices, ese entendimiento ya llegó y puedo estar Ya, bajoneado por otra cosa, por alguna exacto. pérdida, por lo que sea, pero el entendimiento está ahí. Vale. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, te vuelvo a decir, es una plataforma de elevación, de Sí, mantener tu frecuencia alta. Cuando tenemos la frecuencia baja, no solamente nos acaen todos los males, enfermedad, estrés, problemas, relaciones, falta de conciencia, embrollos por doquier. Una frecuencia alta, no. Si tú miras los grandes avatares de la historia, ellos no tenían problemas de ningún tipo, ¿vale? sí, sí. Teresa de Calcuta tenía abundancia infinita, le regalaban lo que ella quería, llegaba y todo funcionaba a la perfección. Era su Sí, frecuencia junto con su conciencia, por supuesto. claro. Mientras ella estaba, la frecuencia que ella emanaba, que ella no podía dar conciencia, la conciencia la tenía, Sí. la dio ella, vale, pero la frecuencia sí que la daba. Pues no había ningún problema, todo marchaba como la seda, mientras ella se encontraba ahí porque tiene un impacto enorme en muchas personas y en mucho tramo, ¿no? En mucha distancia. Sí, y Vale, eso creo que aquí ha estado el Papa algunas veces, Juan Pablo sobre todo, y eso es lo que me menciona la gente que ha estado junto de él, ¿no? O sea, esa energía que sienten, ¿verdad? Esa vibración, claro, esa claro, frecuencia vibratoria que no claro, hay una explicación como tal, pero tenemos que hablar de esa conexión que somos todos, ¿no? Al final de cuentas somos exactamente, un todo. exactamente. Y que nosotros la sentimos en nuestro día a día, pues con las personas, sentimos quién vemos y, uf, y nos revitaliza, ¿sí? ¿Vale? Y nos vamos contentos y quién decimos, ostras, parece que me pasó un camión por encima Así es. y que no tenía ningún problema. Eso es la frecuencia. Así es. Muy Entonces, bien, Sandra, pues la verdad es que pues, esto da para mucho, mucho más. No sé si quieras mandar un mensaje final y aparte
pasarnos tu contacto para que si alguien quiere indagar más sobre estos temas, estar en contacto contigo, ¿verdad? Para establecer un networking o una relación sobre estos temas, pero también sobre biodanza, yoga y todo lo que hace, registros akáshicos, en fin, muchas otras cosas más. Pues que nos dejes tus datos, pero también pues un mensaje final de esto que a ti te ha cambiado la vida. Bueno, he estado muy a gusto, así que agradecerte, David, por invitarme. Y bueno, pues sencillamente que todo empieza por nosotros. Entonces, que demos el primer paso, que es sencillo, que iniciemos con un paso y que incorporemos hábitos saludables, que tengan un impacto más allá del hoy en nuestra vida, que nos facilitemos la vida y que nos la facilitemos con apoyos que funcionen, que nos aporten bienestar en ese camino y que nos hagan los cursos, ¿vale?, más fáciles, ¿sí? Y que esto también repercuta en nuestro entorno, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, dinos tus redes para que te podamos seguir, alguna red social o algún lado Bien. donde te podamos localizar. Sí, es muy fácil. Shambhala, Shambala, Esenciales, todo junto. Y ahí estoy en Instagram con el mismo nombre, fácil. Facebook con el mismo nombre. YouTube también con el mismo nombre. Pues te agradezco mucho, Sandra. Muchas gracias, que tengas una excelente noche, que descanses. Un gusto haber colaborado contigo. Estoy muy contento de haberte tenido aquí en el programa y agradecido. Bien, David, un abrazo enorme. A ver si puedo visitar vuestro precioso país en algún momento, que cada vez tengo más llamadas desde allí. Es un llamado del universo a que tienes que venir. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias a todos por escucharnos y vernos. Pónganos sus comentarios, contacten a Sandra y nos vemos la próxima semana. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.